Shalom, esta semana estudiamos lo que es la porción Kitabó. Dentro de esta porción se encuentran lo que son las bendiciones y las maldiciones, el capítulo 28 y 29. Nosotros sabemos que de estudiar el libro de Deuteronomio, que es una renovación al pacto, una renovación de convenio para todo Israel. Sabemos que este libro fue escrito en un solo día y más bien es una amonestación de Moisés al pueblo para mantenerse en lo que es el camino de la Torá, el camino de obediencia, obedeciendo los estatutos, los mandamientos y los preceptos que Dios les dio al pueblo a través de Moisés. Esto a veces es un poco complicado de entender, o para nosotros no queremos entender que la importancia que hay de estudiar los preceptos. ¿Por qué? Porque ellos son los que establecen las pautas, los perímetros del comportamiento de una nación para mantenerse en lo que es el espacio sagrado. Si nosotros no seguimos los preceptos y los mandamientos establecidos, entonces nos estamos saliendo de lo que es el espacio sagrado y el templo y nos estamos volviendo en rebeldía o estamos cometiendo rebelión, estamos trayendo caos y eso va a ocasionar que eventualmente vayamos al exilio y a la muerte. Cuando Israel transgredía el convenio, siempre que dejaba de guardar la Torá o los mandamientos, siempre esto eran las consecuencias. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es el rey Manasés. El rey Manasés empezó a hacer lo que era incorrecto delante de Dios. Empezó a cometer actos de idolatría, a poner imágenes inclusive hasta dentro de la casa de Dios, en el Beit Hamikdash, en el templo. Esto ocasionó que él hiciera injusticia, cometiera asesinato y matara y derramara sangre. Lo dice en el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Porque él transgredió el convenio. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de lo que él cometió. Ahora, el libro de Deuteronomio establece unas pautas para la obediencia. Y siempre Dios está llamando y está amonestando a que obedezcamos. Dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, dice lo siguiente, en el 9. Dice, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El 12 dice, abrirá. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro del cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. No te desvíes, el 14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy. ¿Qué palabras está hablando? Está hablando las palabras, los mandamientos dentro de lo que es la Torá o los 5 libros de Moisés. Que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la clave de la bendición y la prosperidad es la obediencia. Y esto muchas veces ocasiona un problema para muchas personas, de hecho, para el ser humano en general, porque el ser humano en general es rebelde y no quiere someterse a ninguna clase de orden. Entonces, Dios está sacando un pueblo, una nación completa, la sacó de Misraim, de Egipto. La está trayendo y la está acomodando, la está organizando, le está estableciendo pautas y leyes para que puedan vivir como una nación en una tierra. Recuerde que todas las sociedades tienen que tener un código de conducta. No solamente Israel tenía un código de conducta, sino que todas las naciones vecinas también tenían códigos de conducta. Por ejemplo, el código de Hammurabi, las leyes de Shnuna, las leyes de los hititas. Habían códigos ya establecidos. Ahora, Dios no quería
que el pueblo de Israel siguiera las mismas formas y las costumbres de todas estas naciones. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios no quería que hicieran lo mismo que hacían las naciones? Porque el obrar de las naciones era una forma que traía injusticia, traía caos, traía desorden. Si vamos al libro de Génesis, dice que Dios creó al ser humano, o Adán, lo creó a imagen y semejanza. Entonces, el Adán era el portavoz de la imagen de Dios, que representaba a Adán. Eso es lo que tendríamos que estudiar. ¿Qué representa Adán? ¿Por qué Adán es el portavoz, el portador de la imagen de Dios? ¿Qué tenía que hacer él para reflejar la imagen de Dios? En el antiguo Medio Oriente, cuando una persona servía a un rey o servía a una deidad, esa persona muchas veces cargaba un amuleto. Ese amuleto era la imagen de la deidad o del rey. Si servía a un rey, lo que la persona hablaba, porque representaba al rey, era lo que el rey quería, era el deseo del rey, porque él no podía hablar por sí mismo. De hecho, eso se llama un mensajero real. En Antiguo Medio Oriente existía lo que eran los mensajeros reales. Adán se vuelve la imagen de Dios en la tierra. Él tiene que representar el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Un carácter basado en lo que es la justicia, lo que es la misericordia. Entonces, el pueblo de Israel tiene que hacer lo mismo. Se vuelve la imagen de Dios en la tierra. Es el portador de lo que es Dios. Tiene que actuar de una forma con misericordia, tiene que actuar con justicia. Por eso nosotros vemos en la porción de la semana pasada que inclusive con una mujer cautiva, Dios le da leyes y reglamentos de cómo debe actuar con una mujer que fue capturada en la guerra. La trata de una forma con misericordia y con justicia. Y si la persona se quiere casar con ella, le da honor a esa mujer. Toda la Torah está llena de eso. El libro de Deuteronomio es una amonestación. Moisés sabía que el pueblo se iba a desviar. Porque lo dice en el libro, en el capítulo 31. Dice, porque yo sé, 31-29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Moisés sabía que el pueblo ya se iba a desviar en algún punto. En algún momento dado, cuando entraran a la tierra, ellos iban a empezar a adorar lo que eran las imágenes, lo que eran las deidades de Canaán, iban a empezar a hacer cosas que Dios no les había permitido o les había prohibido. Entonces, es interesante que la Torá no solamente establece las bendiciones, las maldiciones, sino que también establece una cláusula para cuando una persona se desvíe del convenio, esa persona a través de esa cláusula legal pueda volver. Y es interesante porque ahorita estamos en los acercándonos a lo que son los días temibles, acercándonos a Rosh Hashanah y Yom Kippur. El pueblo se supone que en estos días está haciendo lo que son los Selichot. Estamos haciendo introspección, mirando nuestra conducta a través del año. Pero, ¿cómo lo estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el proceso muchas veces de Teshuvah? Muchas veces no entendemos realmente cómo se hace todo esto. Porque acuérdense que la Teshuvah o el hacer, el volver, no solamente es decir yo me arrepiento y voy a volver al Eterno, no, sino que el arrepentimiento tiene que ir juntamente con un tikkun, lo que se llama es una forma de restitución el mal hecho. De hecho, una persona que robaba tenía que hacer restitución. No solamente tenía que arrepentirse, sino que tenía que hacer restitución y luego llevaba su ofrenda por el pecado cometido. La Torá es lo mismo. Cuando cometemos un pecado, quebrantamos el convenio y nos alejamos del convenio, tenemos que hacer restitución por lo malo que hemos hecho. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, y Segunda de Crónicas, capítulo 33, nos habla de una persona, un rey de Israel, el rey Manasés, lo que él hizo para él poder volver a
al convenio. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero las condiciones establecidas en el libro de Deuteronomio son la obediencia. La obediencia es clave para mantenerse en el convenio. Ahora, ¿cómo sabemos qué tenemos que hacer? ¿O cómo tenemos que obedecer? ¿Qué tenemos que obedecer? Pues ahí es donde entran los mandamientos. Y lamentablemente muchas veces los mandamientos no se estudian o no se están repasando. Entonces, eso, al no repasar los mandamientos, no estudiarlos, eso ocasiona un problema, porque entonces no sabemos qué es lo que es prohibido y qué no es prohibido por Dios. La Torá está escrita y está hecha de una forma legal que ella misma establece qué se debe hacer y qué no se debe hacer, para mantenerse dentro de lo que es la esfera del convenio, para lo que es dentro de la esfera del convenio y en el espacio sagrado. Cuando nosotros somos leales al convenio, vamos a actuar de una forma con justicia y bondad. Vamos a tener honor. Vamos a hacer una creación nueva. Vamos a estar en orden y vamos a poder estar en los espacios sagrados, precisamente a lo que estamos llegando en estos días. A los espacios sagrados o los tiempos que son los días temibles, como se llaman los días terribles o temibles. Cuando nosotros rompemos el convenio, nosotros no actuamos, o cuando no entendemos el convenio, cuando no estudiamos el mandamiento, no vamos a saber cómo actuar en una forma con justicia, porque no entendemos el mandamiento. Si una persona no sabe la ley, la va a romper porque no sabe la ley. Y sea que lo esté haciendo en una forma ingenua, no significa que la persona no está cometiendo un error. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos un mandamiento y por no entender el mandamiento terminamos rompiéndolo. Entonces, por eso es bueno que empecemos a estudiar el mandamiento, para entonces saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si más queremos acercarnos a Él, más vamos a buscar de Él, más vamos a buscar hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El libro de Deuteronomio dice lo siguiente. En el capítulo 28, 14 dice: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes de ninguna de las palabras, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Entonces nosotros tenemos que ser bien dedicado a lo que es el estudio del mandamiento, porque acuérdense que el mandamiento es lo que establece el orden. Dice en el capítulo 4 de Deuteronomio, dice: guardaos pues, no sea que olvides el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. 26 dice: pongo hoy por testigo contra vosotros en la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vas a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos el convenio, no vamos a poder estar dentro de la heredad que Dios nos ha dado. Y si el Señor los dispersará entre los pueblos, y os quedaréis poco en número entre las naciones donde el Señor los llevará. Pero aquí es algo importante. Vamos a ver ahora lo que es la cláusula que Dios puso dentro de su misma ley. Porque hay una cláusula de arrepentimiento y de volver. Pero hay que hacer unos pasos. ¿Cuáles son los pasos de retorno? ¿Cuáles son los pasos de arrepentimiento? No simplemente a veces es decir yo me arrepiento o yo lo siento. No, la Torah establece forma de cómo uno debe hacer para volver. Dice: allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, y de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea que si nosotros sabemos que hemos transgredido, hemos roto el convenio, hemos cometido lo que es malo delante de Dios, y nos encontramos en las esferas que mi maestro hizo, aquí nos encontramos en este espacio
fuera en el exilio, por la rebelión, por nuestro caos y en la muerte, por nuestra impureza moral, hay una cláusula en el libro de Deuteronomio que dice que si de allí, en donde estamos, en el exilio, buscamos a Dios, dice que lo hallaremos, si lo buscamos de todo corazón. Y sigue diciendo, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, está hablando de lo que es las consecuencias por romper el convenio, volverá al Señor tu Dios y escuchará su voz. Pero el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. ¿De qué pacto está hablando? El pacto que Él juró con Abraham. Él juró con Abraham que Él iba a tener una descendencia y una gran nación. Entonces, como Él juró por Él mismo, Él tiene que ser fiel a su pacto. Por eso dice que no va a olvidar el pacto que Él juró a nuestros padres, Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, si nosotros nos encontramos en una situación lejos de lo que es la tierra, lejos de lo que es el convenio por nuestra transgresión, dice que nosotros si lo buscamos, lo vamos a hallar de todo corazón. Y Él se va a acordar del pacto que Él hizo con nuestros antepasados, con Abraham, Isaac y Jacob. Y va a responder a Él porque Él es un Dios que cumple promesas. Y dice, esto es si al transgredir, dice el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra te descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderéis. Y te pondrás sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confías, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Ahora, vamos a poner cuidado aquí porque vamos ahora a leer el capítulo 21 de Segunda de Reyes. El rey Manasés cometió pecado moral, transgredió el convenio, hizo todo lo que la Torá prohíbe, él lo hizo. Dice que él hizo peor que inclusive los cananeos. Pero él utilizó una fórmula y una oración que fue lo que hizo la diferencia. Y vamos a leer aquí en Segunda de Reyes. Dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. Dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. O sea que no solamente él puso imágenes, sobre todo Israel y deidades cananeas, sino que también en la casa de Dios puso deidades y puso una acera. Dice, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a la ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y haré que nunca más los pies de Israel vague fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le ha ordenado. O sea que la prosperidad, la bendición de Israel depende de hacer lo que Dios le ha mandado y seguir la ley. Esa es la clave. Muchas veces nosotros olvidamos, o muchas veces nos encontramos en un espacio o en un tiempo que las cosas nos van bien y nos olvidamos de muchas cosas. Y eso no debe, por eso dice la escritura, el Shema dice
que hable de ella cuando estés en el camino, sentado, al acostarte y al levantarte, en todo momento. Porque si acordamos la ley y sabemos lo que es la ley y no lo olvidamos, es la clave para mantener la bendición. Dice, pero ellos no escucharon y Manasés lo hizo extraviar para que hiciera lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Imagínense eso. Dice que hizo peor que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho esta abominación, habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, he aquí voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que todo el que oiga de ellos retiñirá ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi heredad, y los entregaré a manos de sus enemigos, y será para presa y despojo para todos sus enemigos, porque ha hecho lo malo ante mis ojos, y han estado provocando la ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Dice, además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera malo ante los ojos del Señor. Entonces, aquí estamos viendo cómo Manasés ha transgredido el convenio. Cómo Manasés ha transgredido el convenio, está haciendo actos de injusticia, está en vergüenza y por ende está poniendo el nombre de Dios en vergüenza también. Y está a punto de ser exiliado por su rebelión y el caos que se encuentra en medio del pueblo por la forma como él está actuando. Un rey de Israel que se supone que fuera la imagen de Dios, se supone que tuviera temor a Dios y le enseñara al pueblo juntamente con los levitas qué debían de hacer para mantenerse en el espacio sagrado, está haciendo todo lo contrario. Le está dando al pueblo para que el pueblo pueda adorar estas imágenes y lo que Dios ha prohibido. Ahora, vamos a ver el libro en Segunda de Crónicas, porque Segunda de Crónicas nos habla un poquito más, nos da un poquito más de luz en qué fue lo que hizo Manasés. Dice en el 8, y no volveré a quitar el pie de la tierra de Israel, que yo asigno para vuestros padres, con tal que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Dice, y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Le mandó profetas, pero ellos no escucharon lo que le estaban diciendo. Por eso el Señor hizo venir contra ellos los jefes de los ejércitos del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfíos. Lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. Si estamos viendo lo que son las esferas, estamos viendo que por su transgresión al convenio, cometió actos de injusticia, pecado moral, por la idolatría y matar los niños que estaba sacrificando. Se encuentra en vergüenza ahora el rey Manasés. Está siendo llevado al exilio por su rebelión y está en un caos hacia la muerte. Está lejos del espacio sagrado. Entonces, seguimos leyendo aquí. Dice, cuando estaba en angustia, o sea, estaba en el exilio en Babilonia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios, del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Vamos a leer la oración. Aquí se encuentra la oración que hizo Manasés. Vamos a leerla aquí. Está en inglés, pero acá está en español. Y vamos a ver lo que dice. Dice, y vamos a poner atención a esto, porque esta es la clave, esta es la forma correcta de una persona hacer
volver. Recuerden que una persona que se encuentra fuera del convenio, en el exilio, en la rebelión y el caos, tiene que volver a restablecerse al convenio para entonces que Dios le dé justicia. Y fíjense que vamos a ver la forma en qué tan bueno es Dios, qué tan justo y qué tan fiel es a su convenio. Que no importa el gran error que cometió Manasés, el gran pecado que cometió Manasés, que hizo todo lo malo y lo compara peor que los mismos cananeos, Dios había establecido una cláusula que si una persona lo buscaba de todo corazón, él iba a escuchar y lo iba a restaurar. Y vamos a ver cómo Dios restaura a Manasés. No solamente le otorga el perdón, sino que lo restaura y le da el mismo honor que tenía. Lo vuelve a la tierra de Jerusalén. Vamos a leer aquí en el capítulo 32. Perdón, en el capítulo 1, se encuentra el capítulo 1 y dice, esto está en la King James, son los libros añadidos, y habla sobre la oración de Manasés y dice, oh Señor Dios Todopoderoso de nuestros padres. Dice, a ver aquí, capítulo 1. Dice, oh Señor Dios Todopoderoso de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y de sus justos descendientes, que hiciste el cielo y la tierra, con todo su ornamento, que ataste el mar con la palabra de tu mandamiento, que cerraste el abismo y lo sellaste con tu nombre, terrible y glorioso, a quien todos los hombres temen y tiemblan ante tu poder, porque la majestad de tu gloria no puede ser soportada, y tu airada amenaza hacia los pecadores es importable. Pero tu promesa misericordiosa es inconmensurable e inescrutable, porque tú eres el Altísimo Señor, de gran compasión, paciente, muy misericordioso, y te arrepientes de los males de los hombres. Tú, Señor, según tu gran bondad, has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. O sea que el rey Manasés está usando la cláusula. Y recuerde que dice que si una persona está en el exilio y ha cometido lo malo, dice acá, vamos a ver dónde estaba aquí, dice, en el capítulo 4, 26 al 28, dice que si una persona allí si vienes Dios es hecho, dice el 29, pero de allí buscará al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con tu alma. Y dice, en los postreros días, cuando estés angustiado de todas estas cosas que te sobrevengan, volverá al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Entonces, aquí el rey está apelando a esa cláusula establecida en el convenio. Él está diciendo, Señor de gran compasión, paciente y muy misericordioso, y te arrepientes de los males de los hombres. Tú, Señor, según tu gran bondad, has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. Y por tus infinitas misericordias has señalado el arrepentimiento a los pecadores para que se salven. Para que se salve. Es interesante que habla de salvación. Una persona que es exiliada, que es llevada cautiva, y especialmente los reyes, la mayoría del tiempo ellos los mataban. Los que los cautivaban, los que los capturaban, lo mataban. Entonces él le está pidiendo salvación a Dios. Tú, pues, Señor, que eres el Dios de los justos, nos has señalado arrepentimiento a los justos como Abraham, Isaac y Jacob, que no han pecado contra ti. Pero a mí, que soy pecador, me has señalado el arrepentimiento porque he pecado, más que el número de las arenas del mar. Mis rebeliones, oh Señor, se han multiplicado mis transgresiones. Se han multiplicado y no soy digno de mirar y ver la altura de los cielos. O sea que el Manasés se encuentra en una vergüenza en donde él está.
Se encuentra en vergüenza por su actitud, su pecado. El pecado moral trae vergüenza. Estoy encorvado con muchas cadenas de hierro, que no puedo alzar mi cabeza ni tengo libertad, porque he provocado tu ira. Y he hecho lo malo delante de ti. No hice tu voluntad, ni guardé tus mandamientos. O sea que él sabe lo que hizo mal. Él sabe que no guardó los mandamientos. He levantado abominaciones y he multiplicado delitos. Ahora pues, doblo la rodilla en mi corazón, suplicándote gracia. He pecado, Señor, he pecado y reconozco mis iniquidades. Por tanto, humildemente te ruego, perdóname, Señor, perdóname, y no me destruyas con mis iniquidades. No te enojes conmigo para siempre, reservándome el mal, ni me condenes a las partes más bajas de la tierra. Porque tú eres el Dios de los arrepentidos, y en mí manifestarás toda tu bondad, pues me salvarás a mí, que soy indigno, según tu gran misericordia. Por tanto, yo te alabaré todos los días de mi vida, porque todas las potencias de los cielos te alaban, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí, la verdad, en lo personal, a mí me conmovió mucho esta oración que hizo Manasés. Porque esta oración yo creo que debe ser la oración de cada uno de nosotros. Porque nosotros todos hemos pecado. Todos hemos sido indignos. Y Dios, por su gran misericordia, por su gran bondad, por un juramento que Él hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Él hizo un camino, mandó al Mesías, a Yeshua, para hacer un puente entre personas que no merecemos nada, levantarnos de donde estamos. Y como dice el Salmo, levanta al pobre de lo más miserable y lo sienta junto con los reyes de la tierra. Manasés, en su estado de vergüenza, en el exilio, él clama a Dios y le dice: yo he pecado, yo he cometido lo malo delante de ti y no merezco nada. Pero tú eres un Dios fiel que guardas las promesas. Que juraste a Abraham y a Isaac y a Jacob. Juraste y hiciste un medio de perdón para pedir perdón. Y el rey se humilló. Y miren lo que pasa después de él hacer esa confesión, humillarse y pedir perdón al Eterno. Dice en Crónicas, vamos a leer acá. Crónicas capítulo 33, 14 en adelante. Bueno, 13. Dice: y cuando oró él, Dios se conmovió por su ruego. ¿Será posible que nuestro ruego, nuestra súplica, está llegando delante del Eterno? ¿Será que estamos haciendo nuestra súplica, nuestro ruego, de una forma correcta? Oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén. Imagínense qué grande es nuestro Dios. Que con todo lo que hizo Él, con todo lo que hizo, inclusive en la casa de Dios, en el templo, que puso imágenes, Dios oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Y miren lo que él hizo después de esto. Por eso estoy diciendo, muchas veces nosotros pensamos que la teshuvá o el arrepentimiento se hace y uno pide perdón y ya. No termina ahí. Nosotros, recuerde que lo que hacemos bien tiene consecuencias. Lo que hacemos mal tiene consecuencias. Entonces, una vez nosotros hemos hecho algo mal, hemos transgredido el convenio, nosotros tenemos que hacer rectificación de lo que hemos hecho mal. Eso se encuentra en toda la Torah. Cuando una persona roba, cuando una persona comete algo que no debe hacer, la persona tiene que hacer restitución. Cuando nosotros rompemos el convenio, nosotros estamos profanando el nombre de Dios. El nombre sagrado lo estamos profanando. Estamos cambiando la imagen de Dios.
Recuerde, si nosotros decimos que representamos al Dios de Israel, nosotros tenemos que representarlo con nuestros actos. Nuestros actos son los que determinan o los que testifican de qué bueno es nuestro patrón, nuestro Dios. Son nuestros actos, no son nuestras palabras, sino son la forma como nosotros nos comportamos, cómo nosotros caminamos, determinan si nosotros estamos en lo que es el convenio o no. Si nosotros somos personas que no hacemos justicia, no estamos en convenio. Si nosotros somos personas que somos rebeldes o personas que traemos caos o personas que cometemos pecado moral, nosotros no estamos en el convenio y estamos profanando lo que es el espacio sagrado. Recuerde que cuando se cometía un pecado y no se resolvía, eso profanaba lo que era el altar, el espacio sagrado de Dios. Cuando el altar no se limpiaba, entonces había problemas. Porque Dios no puede morar en un lugar donde hay impureza. Dios no puede morar en la tierra porque la tierra está contaminada con la impureza y la muerte. Entonces, hasta que no se quite la muerte por completo, Dios no puede morar en la tierra. Porque recuerde que Dios mora en un lugar santo, un lugar puro. No puede morar en un lugar que no es puro. Dice, él oró, Dios escuchó su súplica y lo trajo a Jerusalén. Dice, después, el 14, después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado, y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y reparó el altar del Señor y sacrificó en él, sobre él, ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Y los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de vida están escritas en los anales, los registros de los reyes de Israel. Aquí nosotros vemos nosotros podemos ver a través de este capítulo cómo es que Dios puede restaurar a una persona. Cómo Dios puede darle honor a una persona que no tiene honor. Cómo Dios puede hacerle una nueva persona. Cómo Dios puede limpiar a esa persona. Pero la persona tiene que hacer un paso. Tiene que hacer como hizo Manasés. Tiene que rogarle a Dios de todo corazón. Pedirle a Dios de todo corazón. Y luego que Dios le restaure a esa persona tiene que hacer rectificación por lo que ha hecho mal. Recuerden que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Representamos a Dios en la tierra. Y cómo nosotros actuamos debe ser basado en los requisitos que Dios ha establecido. ¿Cómo nosotros sabemos los requisitos? Estudiando sus mandamientos. Ellos son los que nos van a decir los perímetros en donde nosotros tenemos que estar para poder tener esa bendición, para poder mantenernos en lo que es el espacio sagrado y para poder gozar de lo que es la bendición y la abundancia en cuestión de prosperidad y así. Espero que en estos tiempos que estamos haciendo los selijot, haciendo introspección, mirando nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, que meditemos en lo que hizo el rey Manasés. Lo malo que hizo y cómo Dios lo restauró por una oración que él hizo.
y lo que Él hizo después de ser restaurado. Dios puede restaurar a una persona. Dios es fiel a su promesa. Y aquí está la evidencia de que Dios es fiel. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanta misericordia y tanta bondad de Dios? ¿Qué hemos hecho? Sino solamente nosotros nos rebelamos constantemente. Constantemente estamos rompiendo el convenio. Constantemente no queremos estudiar sus mandamientos. Desechamos sus mandamientos. No queremos estudiar su casa, el lugar donde es su trono. Pero aún así, Él dice, si te arrepientes y confiesas lo que has hecho malo delante de mí, yo te puedo restaurar. Yo puedo traerte donde estás en el exilio y te puedo traer de nuevo a Jerusalén. Te puedo traer a Israel, a la tierra que juró darle a nuestros padres. Solamente tenemos que hacerlo de una forma correcta. Creo que no debemos en este tiempo desperdiciar lo que es la oportunidad de hacer una introspección. Buscar ser mejor persona. Todos los días levantarnos, no para agradar al ser humano, sino para agradar a Dios. Todos los días buscar ser mejor y estudiar qué Dios quiere que hagamos. Y ser obediente a su palabra. Porque es a través de sus mandamientos, a través de la obediencia, que Dios garantiza la bendición, la lluvia en su tiempo, las cosechas, el producto de la tierra. Solo tenemos que obedecer y seguir sus mandamientos. Espero que esto haya sido de ayuda y de beneficio. No olvide visitar, si quiere volver a ver este video o algunos otros estudios, visite mamarrachel.org y allí tenemos algunos otros estudios, ponemos los mandamientos semanal y también nos puede seguir en WhatsApp. En la página web también está el WhatsApp para que nos pueda seguir. Shalom.